Damos gracias a nuestro Señor Jesucristo por permitirnos estar en este primer programa. Sería un programa de introducción precisamente a como va a llevar como título Hombres en Guerra. Un programa donde estaremos viendo algunos y varios aspectos de lo que corresponde a un varón, a un hombre. Y damos la bienvenida a todos y cada uno de aquellos que están tomando el tiempo para vernos desde su casa. Damos gracias a Dios por una oportunidad más que nos concede la vida. Damos gracias a Dios por tener la oportunidad de crear este tipo de programas y poderlos llevar hasta sus hogares. Damos también gracias a Dios por CCBM Master Seminary, que tiene a bien junto con nosotros tomarnos como equipo y llevar y realizar este tipo de programas para edificación del cuerpo de Cristo. Damos gracias a Dios también por todos y cada uno de aquellos que se interesan en el ámbito de producir, pero no solamente producir, sino enviar mensajes buenos, positivos, edificantes hasta los hogares de cada uno de aquellos que nos concede el privilegio de vernos. Soy el pastor Ismael Rojo, pastoreo la Iglesia Misión Evangélica y estamos aquí precisamente arrancando nuestro primer programa de Hombres en Guerra. Y junto con nuestro hermano Marco Serrano, así está bien que le diga, Marco Serrano, Así es, sí, así es. estaremos llevando a cabo esta plática inicial para poder hacerles saber a ustedes de qué va a tratar este asunto, ¿sí? Así que puede presentarse, Claro que pastor, sí, por pastor. favor. Muchas gracias, sobre todo, gracias por la invitación, gracias a CCBM por el espacio, gracias a ustedes que nos están viendo desde su casa. Soy Marco Serrano, como me presentó el pastor, soy parte del equipo de CCBM y pues me da gusto ser parte de este programa también, sobre todo porque vamos a hablar cosas muy interesantes sobre, pues, qué necesita saber el hombre, ¿verdad, pastor? Sí, exactamente. Y sobre todo el hombre de Dios, el hombre que quiere acercarse a Dios y el hombre que ya tiene a Dios. ¿Es Así es, correcto? cierto. Y también, bueno, ese es se puede decir, un ámbito de la sociedad solamente, Sí, ¿sí? Pero en determinado momento queremos ir un poco más allá sí, para llegar a aquellos que aún no conocen correcto. lo que, eh, a Jesucristo. Y el encuentro que usted y yo hemos tenido con Él, ¿sí? Claro, exacto. Y hablar de Y el eso. bien que nos ha hecho. Exactamente. Entonces, partiendo de ese hecho, hay programas de todo índole. Mire, programas enfocados a los niños, Sí, enfocados a las así mujeres, es. enfocados Jóvenes, jóvenes, y en cualquier otro canal que no sea cristiano, hay programas de todo tipo, ¿sí? Hasta de cómo consultar las cartas, hay programas donde se dedican a programas de deportes. Es muy amplia la gama del profesión. tipo de programas que existen. Pero pensando en esto, decidimos, con la ayuda del Señor y su guianza, que había necesidad de hacer un programa enfocado a los hombres. Correcto. Sí, y este programa enfocado a los hombres precisamente hay una necesidad de este tipo de programas. Entonces, pero vamos por puntos y vamos por fases. Lo primero que tenemos que hacer es una pregunta, mi hermano Marco. ¿De qué tratará este programa? ¿Cuál será el contenido, la dinámica? ¿Qué es lo que vamos a presentar al público? Este programa se desarrollarán temas en el ámbito, se puede decir de una manera general, en todos los ámbitos de la vida del hombre. Así ¿Sí? es. Y en este momento comenzaremos tomando una parte muy importante, que es la parte física del varón, El cuerpo el físico. cuerpo, lo que tenemos nosotros aquí, lo que podemos palpar, Vamos a ver, ¿verdad? ver. Y como hombres, al igual como todas las personas, así sean niños, sean mujeres, los hombres igual, tenemos esos cambios físicos, ¿sí? Y trataremos de ampliar mucho más en otros programas sobre estas áreas, pero hoy queremos
tratar un poco sobre esta área física que tiene que ver precisamente con lo que vemos nosotros. El hombre sufre cambios, nace, crece, se desarrolla y al final va a morir. Pero en ese desarrollo, en ese tiempo que vive aquí en la tierra, va sufriendo cambios y los cambios son muy notables conforme vienen las etapas, mi Así hermano. es. Sí. Entonces, en el área física, los primeros cambios que se presentan, pues precisamente empezando de la niñez hacia, hacia la juventud, pues los cambios son muy notorios. Así es. Empieza a crecer la, Vello, facial. sí, Exacto. y me decían en la escuela que cuando uno es adolescente llega el momento en que también empieza uno a transpirar de una manera Diferente. diferente, Y muy si, notable. sí, bastante. Si no, subas un camión Sí. lleno de jóvenes y verás. Híjole, y le digo, en ese ámbito, sí hay cambios, y todos los hemos experimentado. Sí, claro. Sí, levanta uno el brazo en el Sí. camión y es muy evidente, ¿no? Entonces, viene ese cambio, pero el cambio que va experimentando el hombre, hablando específicamente del hombre, también, como decía aquí nuestro hermano, empieza a sufrir cambios. El rostro se va afinando, se va definiendo y también La voz. la voz La cambia. voz. De pronto tenemos hombres ladinos, o sea, Sí. que tienen la voz muy así Y de aguda. tenor, Ajá. ¿sí? Y luego de pronto pasa la adolescencia, entran a la juventud y de pronto ya nos hablan así como, hola hermano, Ah, ay caray. Jesucristo. Exacto. Entonces, estos cambios se vienen presentando. Bien, pasa la juventud, pero en ese tiempo de la juventud también empiezan a sentirse los cambios. Hubo un hombre, un pastor que se llama Saturnino González, que él tuvo la oportunidad de estudiar junto conmigo en el instituto. Y entonces él ya tenía 50 años cuando entró a estudiar. 50 años. Terminó a los 55 años. Entonces eso nos enseña que no hay edades, ¿verdad? Exactamente. Y eso precisamente para allá voy. En el sentido físico, él resaltó algo. Y decía él, hermano Ismael, digo, ¿qué pasó, hermano Saturnino? Dice, ¿sabe que traigo una impotencia tan terrible? Le digo, ¿por qué? Es que lo que pasa que estoy en el proceso de que quiero hacer algo y no logro hacerlo porque cuando era joven era muy fácil realizar esa actividad. Le dije, oye, pero ¿es por lo físico? Sí, es por lo físico. O sea, empezó él a notar que viendo su físico había una frustración por no poder realizar las Que actividades normalmente que hacía. normalmente Y que hacía. eran fáciles, ¿verdad? Como dice, En cierta forma, sí. Y para él. entonces le dije, ¿cómo cuál? Dice, simple y sencillamente como brincar una banqueta. Le dije, oiga, pero si nada más son, dice, se va a acordar de mí. Dije, aleluya. Dije, oiga, entonces, sí, pues es que todos Sí, de alguna manera, totalmente. si Dios nos concede. Y él decía que eso físico, como hombre, le causaba frustración en no realizar aquello. Claro. Al momento de que vemos de lo del área física, mi hermano, ¿qué podrá decir la escritura sobre esto? Y porque viene entonces yo le llamo decaimiento, Sí, ¿sí? sí, sí, sí. Viene el decaimiento, viene la flor de la juventud y luego empieza el Viene a caer. decaimiento. Y es natural. A todos nos va a A pasar. todos Y nos va a todos pasar. vamos para allá. O sea, Sí, dice, hay un dicho, ¿verdad? Que así como te ves, me verás. de veras. Así es que, pues, Y más así, tarde, más temprano, ¿verdad? sí, y si Dios nos concede. Exacto. Y entonces, pensando en esto de lo físico, eh, llegué el momento en que empiezan los estragos, Así es. ¿sí? Empiezan los estragos en el cuerpo y hay recomendaciones en la escritura respecto a esto, pastor. Sí, inclusive estábamos comentando, por ejemplo, en Daniel, ¿se recuerda esa Sí, sí, historia? claro que sí. Que Daniel y sus amigos les ofrecieron el banquete que les daban a todos, pero ellos dicen que no se quisieron contaminar, que querían únicamente que les dieran vegetales, ¿se acuerda eso? Sí, sí, claro que sí. Y precisamente fueron los jóvenes que mejor lucieron, que mejor estaban en capacidades físicas para cualquier obra que les pediría el rey.
Y fueron los primeros que el rey les vio, porque ellos cuidaban su alimentación. Entonces eso nos habla de que la alimentación tiene que ver mucho con el Mucho, físico. bastante. Correcto, ¿verdad, Sí, pastor? claro que sí. Y en estos días pasados hacíamos unos comentarios referente a, bueno, en este tiempo lamentablemente pues han muerto muchos pastores, Sí, 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 ¿sí? sí. Y alguien decía, algo ha de estar diciendo el Señor, ¿por qué están muriendo muchos pastores? Y ciertamente a lo mejor el Señor nos está de alguna manera, Algo está diciendo, ¿no? sí, sí. Entonces, pensando en esto y analizando la situación, em, mucho tiene que ver con la forma de vida que llevamos Correcto. como pastores, ¿sí? La mayoría de los pastores que han muerto, mayores de edad, sí, pero con problemas físicos como hipertensión, Ok. como este, Problemas de respiratorios, tal sí, vez. problemas respiratorios, la azúcar El en la azúcar, sangre, sí, problemas, bueno, ya propios, algunos propios de la de la misma edad, edad, exacto. sí, pero muchos de las muertes por causa de esta problema con Pandemia, el ajá. virus, este, fue mucho más sencillo para el virus actuar de una manera en el cuerpo humano. Y eso precisamente es algo de lo cual nos habla también la escritura, como mencionaba. La decisión de quién es, al final de cuentas, es de uno, Claro, claro, claro. ¿sí? Yo escuchaba a una persona, un conocido que decía, y tenía razón, ¿verdad? Decía, mira, es que el cristiano no toma, no fuma, pero sí come. Pero ¿cómo come? Entonces, a lo mejor ahí es la parte que nos está faltando, ¿no? De Sí. que estamos hablando. No Y tienen esas deficiencias que a lo mejor mucha gente lo tiene por tener un vicio, pero a lo mejor esa es la parte que nos está faltando ahí trabajar. exacto, trabajar en esa área y en un sentido general, no solo en el ámbito pastoral, pero, y lo hablamos porque precisamente a partir de ahí analizábamos nosotros cuáles eran los problemas físicos. Y falta el ejercicio, El ejercicio. Exacto. ejercicio. Y entonces algunos pastores ya hemos determinado en cierta manera, ya paso de los 50, aunque no parezca, ¿verdad? Pero ya paso de los No, no, 50, no no parecemos. parecemos, ¿verdad? Entonces, pero se empiezan a sentir los estragos, ¿no? Así es. Entonces, decidir precisamente en el área física cuidarla. Hay algo en la escritura, mi hermano, que mencionó allá en Daniel capítulo 1, Sí, versículo 8 al sí, cómo no. 19. Déjame leer. Y en lo que nuestro hermano Marco encuentra el pasaje de la escritura, eh, las actividades propias de un pastor son muy diferentes a las demás personas. El pastor, por ejemplo, cuando visita algunos hermanos de la iglesia, eh, lo invitan a comer y, pues muchas veces por no Por no negar negar, y por amabilidad, ¿ah? por O sea, amabilidad exacto. y acepta el comer, el estar recibiendo. Y muchas veces, aunque ya no tenga hambre, por no hacerle el desaire al hermano o la hermana que le tendió la mesa, pues muchas veces también por eso le Sí, entra. sí, Aunque no hay justificación, a lo mejor alguien va a decir, oye, pastor, pero no hay justificación para eso. sí, sí, Claro sí. que sí, pero Pero también ¿cómo va a entendemos. desagradar una comida, pastor? O sea, Pues si lo están invitando, pues no se exactamente, puede, o no sea, se puede. Entonces, tiene uno que ser de alguna amable. manera, ¿cómo se dice? Hacer un equilibrio con el ejercicio, a lo mejor, ¿no, Así pastor? es. ¿Qué nos dice la escritura, pastor? Bueno, dice en Daniel 1:8, dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse. O sea, nos está dando una entrada, ¿verdad? Que lo que come te puede contaminar. Exacto. Entonces, se propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. O sea, me llama la atención. Eso era lo que comía el rey. Quiere decir que comía de lo mejor, ¿no? Los mejores manjares. Pero para Daniel era una contaminación. O sea, O sea, qué ahí está el interesante, punto, ¿no? ¿no? Qué interesante que pudiera ser un manjar, pero también puede ser algo que te contamine. Ahí Entonces está el punto. exacto, tienes que ser muy, muy audaz de decir, ¿sabes qué? Pues sí, para aquel puede ser un manjar, pero a mí me puede hacer daño. ¿Por qué? Porque tiene esto, esto. Y bueno, en aquel entonces no se conocía tanto las cosas del colesterol y todo eso, No. pero Dios le había dado a Daniel cierta inteligencia, ¿verdad? Para Puntualmente, decir, no te contamines. sí.
Entonces aquí decía eso, ¿verdad? No te contamines, o decía, con comida del rey ni con vino, que también nos habla de esta parte muy Sí. interesante, ¿no? Y dice que él bebía. Pidió, por lo tanto, el jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, tomó a mi, tomó, perdón, temo a mi señor el rey, Ujú. que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, con- condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Y dice, te ruego que hagas que pruebe con tus siervos por 10 días y no nos des legumbres a comer, y nos des legumbres a comer y agua de beber. O sea, prácticamente le dijo, no me des de lo que está comiendo el rey y dame únicamente legumbres y agua. Quiere decir Es que, interesante, ¿no? no siempre lo que se ve más, apetitoso, Apetitoso. así Sí, que se antoje exacto, más, ¿no? es O lo que le ponen a uno en la tele, ¿no? La ándale, hamburguesa, las sí, ay, papas. Porque hermano, nunca he visto así como que un anuncio con frutas y verduras, verduras, frutas, no, exacto. no, sí, exactamente, y ahí está el punto. Pero aquí podemos resaltar algo bien importante en la vida de Daniel, mi hermano, que él tomó la decisión. Correcto, Sí, correcto. me llama la atención que dice legumbres y agua. Y agua. O sea, hace que, ay, Señor, Ay, sí, 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 sí está hablando, ¿no? sí, El sí, Señor. sí, Y de alguna manera, correcto. entonces, vamos a estar tocando en estos programas lo que viene siendo el área física del varón, ¿sí? Y cuidar la También salud. cuidar la salud físicamente y sí comenzar a tomar decisiones, tomar ejemplos. Si la misma escritura nos está guiando a tomar decisiones, pues es hacerlo. El área emocional, pastor, Muy importante. muy importante. Y ahorita mencionamos el desequilibrio quizás que hay en las personas al momento, porque sí se entra en crisis aún, el Sí, temor a la enfermedad, a la claro, muerte, claro. todo esto. Entonces, las emociones, quiera que no, se van a presentar en el Claro. cuerpo. Y a veces en los varones no es tan evidente, no lo hacemos tan evidente. Sin embargo, es cosa que afecta, que puede traer problemas de estrés, porque no lo sacamos, No lo exteriorizamos. exacto. Entonces, yo creo que esa parte es bien importante. A lo mejor el área de la salud hay mucho, ya hay gimnasios, hay comida, pero el área emocional es algo como que no se ha tocado mucho No. y se le reserva como que se le deja al varón para que no exteriorice esa parte que es importante. Y aún hasta, pues no sé si recuerda usted que como bien, o sea, me acuerdo bien de aquello que decían los hombres de antes. El hombre no llora, Sí, sí, cómo no. sí. Los Sí, hombres no no lloran. llora. Hasta una canción había. Sí. Entonces, el área emocional, ¿cómo ha estado Reprimido, ¿no? reprimido? Exacto. Reprimido. No vamos a tocar ese punto de que hay que liberarnos. No, 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 Tampoco. no, tampoco. Pero sí, tocar de estar tocando en los posteriores programas eh, Este, estos temas sí, que son importantísimos para los varones, que correcto. muchos de nosotros sí somos así, nos cerramos, no decimos nada hasta que ya está la situación muy crítica. Sí, ya está muy avanzada o explota, ¿no? La situación. Explota y explota cuando tiene esta experiencia de esa explosión. Nunca es grata, nunca es buena la explosión. Claro que no. Siempre ocasiona daño, siempre Así ocasiona, es. y es un daño colateral, no solamente ahí con él, Sí, sino nada que más con la persona, sino a los que abarca, están si está con alrededor. la familia, Así abarca es, la así es, familia. así es. Entonces, está el área emocional. ¿Habrá algo en la escritura que nos diga sobre esto, pastor? Sí, podríamos ir a Efesios 5:15. Vamos a ver qué nos dice. Mire, ¿qué le parece si ahorita vamos a un corte, Ok, regresamos y entonces comenzamos con la lectura de la palabra? ¿Le excelente. parece? Me parece Muy buena bien, idea. vamos a un corte.
Hola, tenemos unas preguntas para ti. ¿Crees que es importante estudiar la Biblia? ¿Crees que es la palabra de Dios o simplemente un libro más? CCBM Master Seminary para eso está. Te invitamos a emprender un hermoso viaje a través de las Escrituras para conocer si es la Biblia ficción o verdad. Te esperamos 25.1. Visítanos en nuestra página web www.ccbm.institute, donde podrás encontrar nuestras clases en línea y tienda virtual. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, donde encontrarás todo nuestro material de la Biblia, ficción o verdad. Te invitamos a darle like a nuestra página oficial de Facebook CCBM WBCC Master Seminary. Estamos de vuelta pues aquí en el programa Hombres en Guerra. Hombres en Guerra porque tenemos precisamente una guerra que enfrentar en todos los ámbitos de nuestra vida. Y nos quedamos pendientes aquí para retomar este tiempo. Nos quedamos pendientes que íbamos a arrancar con la lectura de la Escritura para hablar precisamente sobre el ámbito del área emocional del Exacto. varón. Así Sí, es. Bueno, vamos a la Escritura, dice en Efesios 5, 15, dice así: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Primeramente que nos dice, andéis con diligencia. O sea, esto nos llama la atención. Cuando nos dice diligencia, es que seamos constantes. No que nos lo hagamos un día y después ya lo otro dejemos no. de hacer, sino que constantes. Entonces dice, mirad bien, con diligencia, cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Interesante, ¿no? Y interesante cómo lo termina. Lo maneja, ¿verdad? Porque dice, Sí, porque los días son malos. O sea, nos está advirtiendo que va a haber días que van a ser malos, pero que nosotros tenemos que andar como sabios. ajá, O sea, gente que sabemos que podemos pasar por situaciones difíciles, pero nosotros debemos de ser sabios ante las situaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que no debemos dejarnos llevar por las emociones, exacto. porque las situaciones traen emociones. Sí, ¿Estamos de acuerdo, saltan las pastor? emociones. Exacto. Así Entonces, es. una crisis que se presenta, Así es. eh, reacciona el cuerpo y sale una emoción. Puede ser coraje, Así es. puede Ira, ser ira, tristeza, tristeza. melancolía. Así es. En ocasiones pensamos en el área, y tenemos que mencionar esto, aunque muy poco se dice. La mujer sufre ya cuando es una mujer madura, Sí. sufre el periodo que le llaman la La menopausia. menopausia. Y casi creo que si alguien le dice a usted ese nombre, todo el mundo sabe que es la Lo menopausia. conoce. Pero Está la otra parte, mi así hermano. es. Y esta parte que muy pocas veces también se toca, se menciona. Y lo hemos experimentado porque lo hemos mencionado a hombres, fíjese, hemos mencionado a hombres donde les hemos hecho la pregunta de que, oye, tú, tú estás padeciendo la andropausia. Y dice el varón, ¿Qué es eso? ¿qué es eso? Y a veces hasta no dice, ¿con qué se come? Sí. Ay, no, no pienses en No, comer. no, 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 no. mi no. suegra ya se murió. La andropausia. Sí. Y entonces el punto aquí es que este programa, reiteramos, repetimos, es precisamente, tocaremos estos temas que de alguna manera están ausentes, ¿sí? Y es necesario retomar, es necesario estar puntualizando lo que sí está aconteciendo en el varón, porque de alguna manera pasamos ese tiempo de emocional. La andropausia, como la menopausia, es en un periodo de la vida del varón. Así es. Entonces, de pronto, pues tengo que confesarlo. A ver, pues. Estoy aquí, tengo que confesarme. El asunto, hace poco fui con un médico, amigo, el doctor, y le dije, ¿sabe que tengo esto? Así, y luego de pronto me dan ganas de llorar mucho. Y luego me dice, voltea y se me queda viendo. Y dice, oiga, ¿cuántos años tiene? Le dije, pues tengo 51. Ay, ya dije mi edad, tengo 51. Y dice, híjole, mi hermano, ¿y desde cuándo tiene esto? Le dije, no, pues ya tengo que ser como unos
con 2, 3 añitos. Dice, pues es que anda en la época de la andropausia. Anda ya. Le dije, ¿cómo? ¿A poco ya ando cascabeleando? Dice, pues sí. Le dije, es que pensé que nunca. ¿Qué gasolina usa? No, ¿Qué tipo de aditivos de te metes, aditivos, no? exacto. Entonces, el asunto es que él me dijo, puntualmente, este doctor dijo, hermano Ismael, sabe que hasta tiene una voz así como de locutor, el doctor Legarreta. Dijo, ¿sabes que es más común de lo que te imaginas y de lo que tú estás pensando? Así que al momento de que me estaba pasando a mí, las palabras de él era como en cierta manera para alivianarme, decirme, no eres Es el natural, único, es exacto. natural y no eres el único. Exacto. Dije, ay, qué alivianadota me dio. Y nos pusimos a llorar los dos. A llorar los dos, y lo agarré y lloramos juntos hasta que nos desahogamos. Y Pero sabe, es natural, o sea, es sí, cierto, o sea, aunque sí, se oiga chistoso, aunque sea, pero es algo que el hombre a veces reprime precisamente por eso, porque va a sí, sentir ya sea la burla de otra persona, la burla de un amigo, y entonces mejor lo reprime. sí. Es correcto. Y cierto, y muchas veces, como decíamos hace un momento, es por razón de las creencias pasadas. Así es. Pasadas. Así es. Entonces, ese es el área emocional. Aquí nada más me Sí, gustaría repuntar algo menciónelo. que nos dice la palabra también, pastor. En primera de Pedro 5, 7, dice, echando toda vuestra ansiedad sobre él. La ansiedad. La ansiedad, Es, exacto. Esa es otra parte que a veces se reprime sí, en el humano. O sea, no nos gusta decir que estamos ansiosos. No nos gusta decir que tenemos ese tipo de situaciones, ahora sí que emocionales. ujú. Entonces, pero la Biblia nos dice que podemos ir con Jesucristo y llevar esa ansiedad ante Él. Qué maravillosa ventaja, qué Así es, fabulosa ventaja así es, tenemos, así hermano. es. Porque tenemos un lugar donde podemos eh, abrigarnos, ir y meternos bajo, como dice la escritura en el Antiguo Testamento, bajo sus alas, bajo su sombra. Correcto, porque ahorita me vino precisamente a la mente, como dijo usted, fui con el doctor y de alguna manera se sintió aliviado porque hay una persona que lo entiende. Sí, ¿Cuántas personas a lo mejor no tienen el doctor, pero pueden tener ese precisamente alivio al tener una relación con Jesucristo? así es. ¿Correcto? Y pienso, y creo que está de acuerdo conmigo en el hecho de que cualquier aspecto de nuestra vida, y como dice aquí la recomendación, Echando toda ansiedad, toda ansiedad, o sea, sé que no está hablando solamente de una área, de una parte, sino que todo, todo. todo, Exacto. todo. Así que en cualquier aspecto de nuestra vida tenemos que ir precisamente a la fuente de vida que se llama Jesucristo. Y tú, varón, tú, hombre que nos estás viendo, hay necesidades que quizás estás enfrentando en el aspecto emocional y que quizás no tienes con quién desahogarte. Pues hay alguien que sí te entiende, hay alguien que te recibe y hay alguien que te puede fortalecer. Y que lo entiende. Lo ¿verdad? entiende. Porque precisamente el que está escribiendo aquí es el apóstol Pablo, Así ¿sí? es. Y entonces el apóstol Pablo, cada una de las cartas que escribía, la hacía con una razón, ¿sí? Por la necesidad que se estaba presentando en determinado lugar. Entonces eso era lo que a él le motivaba, mandar unas palabras de ánimo, de aliento y muchas veces de exhortación, pero en este caso nos está hablando del área emocional, ¿verdad? Así es, correcto. Así que sí somos Y lo emocionales, está ¿no? hablando un varón. Un varón, Exacto, exactamente. No correcto. vienen palabras de personas extrañas, No, sino que es específicamente de un varón de Dios. así es, Sí. correcto. Entonces, ese es el área emocional, pero vamos al tercer Punto. área, que es el área espiritual. ¿Cuánta necesidad hay? Correcto. ¿Sí? Al momento de que pensamos en lo espiritual, mi hermano, Dios precisamente cuando creó al hombre, dice que sopló aliento de vida. Correcto. Al momento de que sopló aliento de vida, entonces nosotros como varones debemos de entender que somos seres espirituales y que también dentro de la necesidad, quizás de un área física, de un área emocional, el área espiritual sin duda no queda fuera. Correcto. Está dentro precisamente de las necesidades del varón.
el varón también necesita saber que es un ser espiritual. Correcto. Y pudiera ser, pastor, que inclusive esta necesidad está más reprimida que la parte, que la que decíamos ahorita, que es la parte emocional. Ujú. Porque a veces hay varones que llegan a sentir o a decir que la iglesia pues, es para las mujeres. Ándele, Correcto. ¿cierto? Entonces, Para a las veces- mujeres y los Y niños. para los niños, exacto. Entonces, creo yo que esta área también es sumamente importante y mayormente reprimida Sí. en muchos varones. Y es algo muy triste en el sentido de que el varón, al momento de tomar esa decisión de decir esto, es para mujeres y niños nada más. Exacto. Yo estoy bien. Haciendo a un lado y tratando de ignorar lo que Dios mismo hizo en él en el principio de la creación, Correcto. ¿sí? Que sopló aliento de vida, ¿sí? Entonces, también es es un área espiritual que más adelante tocaremos más Y profundamente. paradójicamente, cuando dice la gente, algunos varones que dicen, eso de la iglesia y la Biblia es para las mujeres. Y paradójicamente, la Biblia tiene 80% más de varones, de historias de varones que de mujeres. Que de mujeres. Entonces, en realidad, es al revés. Sí. Debemos nosotros varones estar más. Encabezando ahí Exacto, encabezando. sí, las Así es. iglesias. Y es lo contrario. Exacto, sucede lo contrario. En las iglesias hay 20% de hombres ¿Sí? y 80 de mujeres. Así es. Así es. Sí, y luego de pronto sucede que en las iglesias hacen eventos, ¿no? Las mujeres. Y son muy concurridos. Sí, correcto. Aunque inclusive de mujeres que no son de la iglesia, pero de todo el Sí, mundo. todos de van, todos todas lados las mujeres llegan. van, Así todas las es. mujeres van. Y entonces de pronto nos damos cuenta que pasa un poquito de tiempo y viene el evento o el varones. congreso de varones y Ya, estamos ándele. expectantes y de pronto ya llegó el predicador, ya llegó el invitado, ya llegó Nos preparamos para recibir los sí, miles, así como las mujeres, ¿verdad? Pero, bien, o sea, y luego ¿qué pasa? nada más el puro staff. Y todavía faltan 2, 3 del staff. Sí, exacto, ¿no? Y ya llegando barriditos Barridos. o tarde. El Así punto es que en el área espiritual está muy Muy descuidada. desatendido. Exacto, Muy totalmente de descuidada. acuerdo. Sí. Entonces, estas tres áreas las hemos querido tocar de una manera superficial para que usted sepa que hay estas necesidades de una manera general. Pero el programa tiene una razón de ser. Este programa de Hombres en Guerra, ¿por qué se hizo este programa? Creo, pastor, no sé si usted esté de acuerdo conmigo, pero cuando hablamos de guerra, hablamos de estrategia. Ok, Y precisamente el varón, para hacer cambios en su vida, para llegar a ser un varón de verdad, un varón fuerte, esforzado, pues tiene que llevar una estrategia de cómo se va a acercar a hacer esos cambios en su vida, en esa área física, en esa área emocional y en esa área espiritual. Tenemos que hacer una estrategia. Y eso es lo que nos habla Lo un que- poco el programa. nos habla el programa, vamos a estar hablando y recordemos la escritura dice que las armas de nuestra milicia no son Así es. carnales, Así es. sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Vaya que habla del área espiritual, Sí, sí, pero sí. lo podemos aplicar a las otras Sí, dos, así ¿sí? es. Porque se necesita, como dice, una estrategia. ¿Y de dónde vamos a tomar esa estrategia? Pues tenemos el manual. Está el El manual. manual que por muchos años y miles de años ha dado resultados enormes. Sí. Así es que está probado. Nada más es precisamente meternos en él, aprender más de él. ¿Es correcto, pastor? Sí, claro que sí. Y entonces tenemos el manual y tenemos esta oportunidad de reivindicar, de encaminar, de tomar con la enseñanza de la palabra una vez más el camino que el Señor quiere que nosotros, varones, retomemos. Porque eso es precisamente la intención. El programa, sabe que, como mencionábamos al principio, la necesidad de tocar diferentes temas en el ámbito varonil es también la razón de este programa, porque mencionábamos que solamente hay programas enfocados para todos, Para todos. menos para el hombre. Y que el hombre es cabeza de familia. Es cabeza de Es el familia. que dirige a toda una familia.
Correcto. Y Es el que lleva la batuta. Exacto. Entonces, Bueno, llevamos, ¿verdad? Porque somos hombres. hay cuidado porque algunos no. No, no, pero es verdad, es verdad. Sí, Sí, es necesario que el que es cabeza de familia, precisamente, lleve esa cabeza con honor, lleve esa cabeza con sabiduría. así es. Entonces, la razón de ser de este programa, mis amados hermanos, es que usted y yo estemos manejando los perfiles que nos dicta la Escritura, los perfiles del varón que nos dicta la Escritura, tocar las necesidades propias del varón y también ir más allá de solamente ser un programa de entretenimiento. Más bien, este programa queremos que sea de edificación para su vida, ¿sí? Instrucción. De instrucción. Poco a poco iremos desarrollando estos temas. Pero quiero que vayamos primeramente a un segundo corte y regresamos con ustedes. Señor, rindo mis derechos. Hoy vengo dispuesto a trazar pautas de amor para la humanidad. Hoy aquí, asumo ese reto. Me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón. Hombres de valor, necesita Dios. Hombres de valor, esforzados. Hombres de valor, que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada con la mirada en su Salvador. Hombres de valor, necesita Dios, necesita Dios. Hombres de valor, esforzados. Hombres de valor, que cumplan promesas, que cumplan promesas, con la mirada en su Salvador. Hombres entregados, fieles, esforzados, todo por la causa del Señor. Regresamos pues una vez más para retomar este tiempo de introducción a los programas de Hombres en Guerra. Y estábamos hablando precisamente del por qué, más bien la razón de este programa. Y sabe que tocamos puntos. Por ejemplo, número 1, la necesidad de tocar estos temas y que el hombre esté enterado de ello. Número 2, no existen programas Así es. como tal. No existen programas como tal enfocados hacia los varones y ni en lo secular ni en lo religioso, quiero que sepa, porque hay programas para todos, pero en el ámbito varonil no existen. Es un área descuidada. Es un área descuidada y habíamos mencionado eso. Y número 3, la necesidad de la instrucción del varón tiene que retomarse. La instrucción tiene que retomarse para poder retomar, para poder encauzar, para poder redireccionar al hombre y que en determinado momento tome su rol, tome su posición como hombre, Correcto. como varón, ¿sí? Nosotros estábamos tocando algunos ámbitos de las áreas del hombre y sabe que cuando nosotros presentamos a Dios, a la gente, a nuestros mismos hijos, y les decimos, Él es tu Padre Celestial. Y de pronto
la mentalidad de aquel hijo o aquel varón o aquella persona a la cual le presentamos a Dios como un padre, cabe la posibilidad de que haya en su interior, en su mente, una distorsión en cuanto a su óptica de ver a un padre. Correcto. Esto radica en asuntos muy importantes, eventos que se presentaron en la vida de aquella persona, emitidas o llevadas a cabo por el padre de familia. Y que el mismo padre de familia en esas acciones distorsionó. Esto tuvo un efecto, aquellas acciones tuvieron un efecto en las personas. Y conforme va pasando el tiempo, esa distorsión se va propagando y se va siguiendo de generación en generación. Dice la Escritura allá en Mateo 22:37. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Áreas de nuestra vida, Así es. Correcto. ¿sí? Nuestro corazón, nuestra alma y nuestra mente. Amarás al Señor tu Dios. Entonces, como Dios, hay ópticas de la gente cuando Sí, les presentamos a Dios, ¿no? incorrecto, exacto. Incorrecto. Sí, por ejemplo, pastor, en una ocasión tuve una plática con un amigo y me decía, él daba su versión de Dios, ¿no? Y decía, no, pues es que Dios es como, tiene tanta bondad que agarra como unas cubetas de agua y las va depositando en nosotros. Entonces, llegó un momento en que dije, espérame, algo no está bien, porque esa versión no me la sabía. Nomás dime en qué parte de la Biblia está, ¿verdad? Porque como que no. Entonces, le, le dije que podríamos reconvenir la idea y le dije, a ver, tú pudieras hacer ahorita, si Dios te pidiera, o si estuviéramos en una situación de emergencia y tuviéramos que hacer una operación aquí en mi casa en este momento, ¿tú harías la operación a la persona para sacarle, no sé, algo? O se está muriendo y tendrías que hacerle una incisión y hacer la operación. No, dijo, no, ¿Qué yo no me pasó? preparé para eso, Ujú. no estudié. Entonces, ¿por qué crees que para las situaciones, este, ahora sí que espirituales, Espirituales. por qué crees que solamente con lo que tú crees es suficiente? Mm. Si para las cosas seculares, para hacer una operación, necesitas estudiar, ¿por qué crees que para las cosas de Dios no? Es nada más con lo que tú naciste. Entonces, ahí es donde está la distorsión. E inclusive puede darse la situación de que esta persona desconoce totalmente quién es Dios y aparte da consejos. Y qué duro eso. Qué peligroso. ¿De dónde viene la fuente de aquellos consejos? Exacto. De algo ¿Y a dónde va a llevar a las otras personas? con esas Con esa distorsión. distorsión. Y cuando nosotros pensamos en esta distorsión, ¿por qué estamos tocando este tema ahorita o estos puntos? Porque de eso depende restaurar, o sea, al momento de que restauremos nuestra figura de Dios como Dios y como Padre, Sí. estaremos nosotros dando el primer paso para que como hombres sepamos bien quién es Dios y que Él sigue siendo el Dios amoroso, que sigue extendiendo su misericordia, Así es. sigue extendiendo su gracia, que nos sigue mostrando su amor y podemos hablar. Es bien difícil y le digo porque en ocasiones yo le digo, ay, gracias, mi Jesús, precioso. Y hay un canto que entona Ricardo Sherato. Estoy enamorado de un hombre. Ah, ok. Y cuando dije eso en una ocasión, estoy enamorado de un hombre, ¡hombre! Es que no me tocó a mí esa canto. No, ya es de tiempo Sí, pasado. sí. Oh, ok. ¿Sabe qué? El hecho de haber dicho estoy enamorado de un hombre, no me lo tomaron a mal. Pues claro. Sí. ¿Qué dijeron? Uy, mira nomás. El hermanito Y anda. ya anda con otras ideas. Así es. ¿Sí? Y entonces, esa distorsión que se tiene es muy evidente. ¿Sí? Por eso la razón de tocar estos puntos. ¿Cómo conocemos a nuestro Dios? ¿Dónde están los principios para tener un concepto verdadero, correcto de Dios? Es necesario entonces nosotros ir a la fuente, el lugar donde está la información correcta. ¿Quién es Dios para usted? ¿Quién es Dios para ti, varón?
¿Quién es tu Padre Celestial para ti? ¿Cuáles son los conceptos que tienes acerca de Dios o acerca de un Padre? Algunos dicen, yo creo en Dios a mi manera, Así como me lo enseñaron mis papás. así como me lo enseñaron. ¿Sí? Y la realidad es que crean a su manera, eso no los exime o no los libra de estar equivocados. Así es. Correcto. Estuve tocando un tema referente a la posición del varón, mi hermano. Por ejemplo, habla una porción de la escritura sobre los terafines Ok. en la escritura. Entonces los terafines, sabe que son un punto, eran unas estatuillas, Ujú. unas estatuillas que tenían la gente idólatra. Tomaban esas estatuillas de los terafines, que son seres angelicales. Ujú. Entonces dice que los tomaban y los ponían, los hacían, los ponían en un lugar y decían, si usted fuera mi padre, ellos decían, papá, ya no me vas a dar tu consejo, ahora me va a dar consejo el terafín. Y entonces lo que estaban haciendo al momento de que iban con el terafín, estaban haciendo a un lado al varón Al varón y a la figura. y a la figura paterna. Wow. Y entonces es algo espiritual, sí, pero también es algo que mental, dice, porque dice, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Cuando pensamos en esto, estuve meditando en el hecho de tener un ídolo sustituto del Padre terrenal, Sí, sí. que lo veo. Si es tan grave de un padre terrenal, Ahora, imagínese cuando es el Padre Celestial. y sabe que analizando esta situación, ¿cuál es el primer mandamiento con promesa? Dice, Amarás al Señor. Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, Dice, y amarás a tu Padre y a tu madre. honra a tu padre y a tu madre. Y los días se te serán E- alargados. entonces, Y todo lo que hagas se te irá bien. se irá bien. Entonces, al momento de que ellos estaban haciendo esos terafines, ¿qué estaban haciendo? Haciendo a un lado la promesa. Así es. Porque no estaban, ¿qué? Honrándoles a ellos Estaban haciendo directamente. estaban quitando lo primero que es amarás a Dios y estaban quitando también la promesa de respetar y honrar a tu padre y a tu madre. Y para beneficio propio de aquellos que estaban haciendo aquello, Exacto. de que sus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Correcto. Al distorsionar, esa distorsión se pasa de generación en generación, ¿sí? Sí, 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 sí. Es fácil enseñar una distorsión. Sí, y entonces esto de la distorsión y de las consecuencias que no pudieron haber recibido la bendición de Dios los días que se van a alargar de tu vida. Exacto, se Eso, acortaron, se acortaron. pero y por ignorancia. Exactamente. La fuente específicamente de la escritura Exacto. es la escritura. Y ahí la tenemos. No hay otra fuente de instrucción. No hay otra. No Si existe. queremos hablar y ver a lo que es una figura varonil, allí está la escritura. Y creo que debemos de tomar este tiempo y volver a aquella escritura. Volver ahí y ver sus fundamentos, ver su dirección, ver qué es lo que habla sobre el varón. Y que esto nos sirva personalmente, pero luego empezar a transmitirlo a nuestras generaciones Correcto. posteriores. Y como dice la escritura, ¿no? A mí me impresiona, por ejemplo, cuando leemos acerca de Abraham. Abraham sale de Ur de los Caldeos y Dios le dice, llévate a toda tu gente, llévate a tu familia. Pero Abraham en ningún momento le dijo a la esposa, oye, ¿cómo la ves? ¿No vamos o no? Tú dices, no. O sea, él llegó, ¿sabes qué? Dios Tomó me dio la el decisión. mandato y vámonos. ¿Y qué pasó con Abraham? Lo hizo muy rico, lo hizo Próspero. muy próspero, o sea, fue algo bueno seguir la dirección de Dios. Exacto. Y sabe que ahí el área tanto material como de descendencia, Ujú. pero tenía una cobertura especial. Aquel que te maldice, maldeciré. Y aquel que te bendice, Te bendice. bendeciré. Así es. Entonces, la obediencia a Dios lo llevó a una vida Próspero. próspera Así en es. todos los ámbitos, Así ¿sí? ¿Qué le pasó a Adán? Que obedeció a la mujer. Lo contrario, Sí. lo sacaron del huerto. Ese es el punto, mi hermano Marco, donde volviendo otra vez a eso de los terafines,
no era solamente sustituir a la figura paterna física, sino que estaban haciendo, como lo mencionaba usted, haciendo también a un lado al Dios que los creó, Así es. al Dios que los sustenta, al que puede darles bendición, al que puede prolongarles la vida, Al que puede darle la mejor la dirección. mejor dirección. ¿Sí? Entonces, toda esa distorsión de generación en generación se ha ido propagando. ¿Sí? Algunos conceptos falsos de Dios son como un abuelo así incapaz Sí. Que no quiere que hagas nada. Siempre está Exactamente. enojado. O Exacto. así, tienen al ogro. Exacto. Oye, ve con Dios. Ay, no. No. Pero Es todo lo contrario. es todo lo contrario. Misericordioso, amoroso. Sí. Algunos lo toman así como un juez tirano. Así es. Sabemos que nuestro Dios es amor, pero también es justicia y verdad. Claro. ¿Sí? Como debe de ser un padre también. Exactamente, allí está el punto. La distorsión de Dios nos lleva también a tener una distorsión en cuanto al Padre Así terrenal es, correcto. y viceversa. Y viceversa. ¿Sí? Que si el papá bendice a los hijos, les irá bien, sí. Sí, así es. Y cuánto más cuando es una bendición del Padre Celestial. Así es. Entonces, cuando pensamos en Padre, debemos de pensar en las cosas que uno ha hecho como para estar distorsionando aún todavía la figura de un Padre terrenal y aún un Padre celestial. Es lamentable que estos conceptos falsos afectan siempre negativamente a la sociedad y a Correcto. nuestras generaciones que nos siguen. Dios quiere que comencemos el día de hoy a retomar los principios. Así es. Retomar los principios que de alguna manera los tenemos aquí. ¿Me presta su Así Biblia, es, hermano? claro que sí. Que de alguna manera los tenemos aquí. Esta es la palabra de Dios. Y si hay algún varón que tiene necesidad de dirección física, aquí está. Espiritual, aquí está. Emocional, aquí está. Pero tenemos que volver a la fuente. Tenemos que volver a la fuente que salta para vida eterna. Nosotros tenemos el propósito de estar llevando precisamente, sacar la figura íntegra de lo que Dios hizo en cuanto al varón y traerla aquí a los temas para que puedan ustedes de alguna manera recibirlo de una manera más digerible. Así es. Esperemos en Dios que nos conceda hacer eso. Exacto. Y yo creo que va a ser sencillo. O sea, vamos a hacerlo sencillo, no teológico. Exactamente. Cosas prácticas, cosas Así que es. usted pueda tomar de primera mano y decir, ay, pues, que usted pueda decir, esto lo aplico hoy mismo. Así es. ¿Sí? No dejarlo con teorías y No. teorías y teorías. No, vamos a tratar con la ayuda del Señor a que todo lo que mencionemos aquí en el programa, que todo lo que tratemos pueda ser de bendición con la ayuda de Dios, pero también de enseñanza para que juntos caminemos y estemos redireccionándonos con la voluntad de Dios y haciendo precisamente esa voluntad de Dios, que es buscarla, ¿sí? Entonces, Y- pues, Perdón. sí, mi Pastor, hermano, y la voluntad, ahorita que decía usted, se me vino a la cabeza, dice, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿Y qué mejor tenerla? Así ¿Qué es. mejor tenerla? Así es. Sí tendremos la oportunidad de quizás tener algún invitado especial, si así el Señor nos indicara que lo invitáramos, pero entre tanto que eso sucede, pues estaremos programando y armando programas para que usted pueda gozar de esto. Pues vamos a ir terminando este programa, mis hermanos. Em, Quisiera decirles por último que hay algo que el Señor quiere hacer el día de hoy y está insistiendo en que nosotros volvamos a la Escritura, a la fuente. Bien dijo nuestro hermano con lo que comentaba aquella anécdota. Nosotros tenemos que ir al diseñador, ¿sí? Al que nos puede instruir para vivir esta vida. Él nos diseñó, Él nos hizo. Así que vayamos con el que nos hizo.
que hizo el prototipo, ¿no? Exactamente. Sí. Él conoce todo a la perfección, todas las áreas. Hermano Marco, unas últimas palabras. Pues yo invitaría a los varones, precisamente, pastor, en ese mismo sentir. Dios ha hecho bien a mi vida, precisamente por buscarle, por tratar de encontrarle. Me viene a mí al pensamiento, si yo quiero conocer a una persona, pues no me basta con que me cuenten de él. Tal vez si leo una carta de esa persona me doy una idea, pero qué mejor tener la relación. Sí. ¿Es correcto? Sí, claro que sí. Entonces yo le invitaría a todos los varones a esa relación que hace bien, y precisamente por esas áreas que hablamos, pastor, que necesitamos los varones, tener a alguien que nos escuche. Sí, y si de alguna manera surge esa necesidad, les invitamos nuevamente. Agradecemos a CCBM Master Seminary y el permitirnos estar aquí en sus instalaciones, teniendo estos programas, esta grabación de programas, y les reiteramos la invitación. Habrá muchos otros temas de interés, ¿sí? Habrá muchos otros temas donde estaremos tocando áreas que particularmente no se toman. Aún también quisiéramos extender la invitación al gremio de los jóvenes adultos, aquellos que están a punto de entrar a lo que es el matrimonio, ¿sí? Aquellos varones que están pensando en casarse. Les recomendamos que nos sintonicen. Dios hará grandes cosas. Dios está preparando bendiciones, pero tenemos que estar en el lugar correcto esperando eso. Y dispuestos, ¿no? Dispuestos para recibir. Así que a nombre de todos los que realizan toda esta obra, les agradecemos mucho, y somos el hermano Marco Serrano. Mucho gusto, gracias. Soy el pastor Ismael Rojo y estamos para servirles. Nos vemos la próxima y esperemos en Dios que nos conceda tenerla. Hasta pronto. Aquí en CCBM Master Seminary nos estamos preparando para ti. Vamos a traer una serie de programas en los cuales aprenderemos más acerca de Dios y veremos las increíbles historias de la Biblia. Por eso te invitamos a que nos conozcas y que veamos juntos si la Biblia es ficción o verdad. ¡Te esperamos!